en este segundo bloque de reporte semanal. En este momento vamos a revisar una noticia que tiene que ver con el genocidio en Palestina y se relaciona con las recientes declaraciones de países, entre ellos Francia y Reino Unido, que han declarado un apoyo al reconocimiento del Estado palestino. Eh, Entre los países que en realidad es como una declaración en conjunto de varios países, entre los que se encuentran Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, por ejemplo, también. Y en este caso, por ejemplo, Francia ha anunciado que va a reiterar o hacer oficial este apoyo en la próxima reunión de la ONU, si no me equivoco, que tendría lugar en septiembre. Y esto básicamente por la presión internacional, digamos, que ha llevado a algunos países a tomar estas decisiones a propósito de la brutal masacre que está llevando a cabo Israel al pueblo palestino, lo que ha llevado también a otros países como por ejemplo Eslovenia eh, a, a tomar acciones diplomáticas o en sanción hacia Israel, como por ejemplo prohibir la venta y el comercio de armas y también prohibir el ingreso a Eslovenia de dos ministros de Israel declarándolos personas non grata. Bueno, sí. eh, bueno, yo voy a remontarme un poquito más atrás, hace más de 30 años, que tiene que ver con los acuerdos de Oslo, que fueron Ujú, firmados el 13 de septiembre de 1993, ujú, que fueron acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina, representada por Yasser Arafat, y el gobierno de Israel. En estos acuerdos se reconocía, o sea, se establecía lo primero, el reconocimiento mutuo entre la Organización de la Liberación para Palestina y el Estado de Israel, autonomía para Palestina a partir de la Autoridad Nacional Palestina, que permitía tener un gobierno autónomo provisional con competencia en educación, salud y bienestar, aunque los asuntos de seguridad y frontera iban a seguir en manos de Israel, y se fijaba un plazo para un acuerdo final en 5 años, es decir, para el año 98 se tenía que hacer un acuerdo final que, digamos, llevara a la paz permanente en esas tierras. Eh, Habiendo pasado ya 32 años desde que se firmó este acuerdo, casi 32 años desde que se firmó este acuerdo, sabemos que esta teoría, que es la teoría de los dos estados, pareciera ser más un voladero de luces que algo concreto y serio, en la medida en que, si bien la Autoridad Nacional Palestina ha respetado, digamos, las atribuciones que se les dio en ese momento, el Estado israelita no lo ha hecho. Eh, Al contrario, ha violado, digamos, de todas las formas posibles, tanto el derecho internacional, los derechos humanos, como también la Carta de Naciones Unidas, como el mismo Tratado de Oslo, en la medida en que, por ejemplo, no sé, tú no le puedes permitir a la Autoridad Nacional Palestina tener control, por ejemplo, sobre la salud de sus habitantes cuando está bombardeando sus hospitales. claro. Entonces, cuando uno se pone a hablar de cosas que están en el papel, pero que en la realidad no son efectivas, algo anda mal. Y esto lo mencionaba, todo esto lo mencionó en el marco de que uno puede valorar, digamos, positivamente esta intención de algunos países de comenzar a reconocer el Estado palestino. Es positivo, digamos, es un buen escenario, pero es una cosa insuficiente y que más bien es como un saludo a la bandera que algo real. O sea, tal vez, no sé, Francia, Ucrania,
tuvieron que haber firmado, o sea, reconocido el Estado palestino del año 93, no el año 2025. Claro. Como que, no sé, se les habrá cortado el internet, no sé, pero mucho tiempo como para estar tratando de, de estar haciendo diplomacia cuando en verdad estamos hablando de más de 60.000 muertes confirmadas en los últimos 2 años en la Franja de Gaza y Sí. confirmadas en la medida en que los cuerpos que están bajo los escombros no se confirman. Son personas desaparecidas hasta que no, no se sepa quiénes son y muchas veces también son personas que no han contado con ningún tipo de registro demográfico. Hay que entender que en Gaza siguen naciendo niños y que en este momento probablemente no hay ningún doctor que los pueda ver al nacer. O Claro. sea, la situación es más compleja de lo que, digamos, una persona en un país civilizado podría tratar siquiera de imaginarse. En ese sentido, llama la atención que eh, con los nazis nadie viera nada cuando hacían los campos de concentración y de repente como que, oh, nos encontramos con los campos de concentración, no teníamos idea que esto era lo que estaban haciendo con los judíos. Es poco creíble, ¿ya? Pero en esa ocasión invadieron Alemania y desbarataron su ejército. En cambio, cuando Israel está cometiendo un genocidio y está matando a la gente de hambre y de múltiples otras formas, vemos que firman declaraciones para la ONU en la que reconocen que tal o cual país va a ser reconocido. O sea, es como, pareciera ser que como que no quieren quedar mal con nadie y ya se dieron cuenta que para las elecciones hay que decir que uno apoya a Palestina o si no, no van a votar por ti. O sea, como que están en una parada meramente mediática y estética que no tiene que ver con la realidad. Sí. Eh, y en definitiva, la tesis de los dos estados, en realidad, desde mi punto de vista personal, pero también desde el punto de vista de muchos palestinos que viven en mi país, Chile, que es el país que más ha recibido palestinos en el mundo hace mucho tiempo, digamos, casi, probablemente casi 100 años o por ahí, eh, la tesis de los dos estados es una tesis inviable en la medida que el Estado de Israel no es un Estado democrático y pluralista en el cual se respete, por ejemplo, las diferencias étnicas y raciales, sino que es un Estado supremacista en el cual aquellas personas que por a veces motivos definen que son herederas de Abraham y por lo tanto pertenecientes al pueblo judío, que son personas de primera categoría y las personas que no puedan demostrar, digamos, esta herencia de cualquier forma, digamos, ya no sean consideradas personas ciudadanas, sino que son personas esclavas que se les puede robar, matar, violar y no importa porque según estas reglas bíblicas que establecen los judíos sionistas, tienen la capacidad de, digamos, hacerle daño cualquiera que sea la persona, porque resulta que los que no son judíos para ellos no son humanos. Sí. Eh, o sea, es como que uno hubiera dicho, mira, sabéis que vamos a derrotar a Hitler, pero no se preocupen, vamos a hacer un Estado democrático en Alemania y otro Estado nazista y van a convivir entre ellos. Pero el Estado nazista, lo que, como por una lógica de su esencia, lo que va a hacer es tratar de invadir al Estado democrático que quisieras. Bueno, de hecho, como quizás uno podría, si se pone así en una lectura bien específica, es como lo que más o menos pasó en Alemania Ajá. porque hay que saber que en la Alemania federal, que todos aman tanto, los generales y gran parte de las autoridades tenían herencia nazista o habían participado en el nazismo y después como que se blanquearon la cara. Pero eso ya es otro tema. Pero en el fondo, ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, que es lo que están pidiendo estos países, que se permita que la Franja de Gaza y Cisjordania siguen siendo Palestina y el resto de Israel sea, o sea, el resto del territorio palestino sea de Israel y que en el fondo como que se suspendan las pretensiones de anexar Cisjordania y la Franja de Gaza por parte de los colonios israelitas? Ya, eso es la realidad, digamos. Así, si mañana lo hacemos, ¿va a pasar? Va a pasar que estos jóvenes adolescentes que andan con unas trencitas, o sea, como con unos mechitas a los lados, que andan pegándole a la gente porque piensa distinto a ellos o porque según ellos que no es de la raza que ellos pertenecen y llegan y roban, matan, violan, expulsan a la gente de sus casas, etcétera, ¿van a dejar de hacerlo? La respuesta es no, hay que asumirlo y ser
Así como uno puede decir, oye, evidentemente que Donald Trump no va a poner el arancel de 50% al cobre chileno, evidentemente que el Estado de Israel no respetaría a un Estado palestino porque no lo ha hecho en el pasado. Entonces, Ujú. ¿qué garantía hay que lo va a volver a hacer? Entonces, estos países que supuestamente forman este acuerdo de la OTAN, que es para defender los valores occidentales y bla, 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 bueno, ¿y cuándo van a desarmar al ejército israelí? Pues? O sea, están esperando como que la cosa se solucione como por su propia fuerza. Y lo Claro. otro, y por último, como para llegar así como al término, aquí también hay un problema que tiene que ver con Hamas. Hamas fue armado por el Estado de Israel para quitarle poder al movimiento de liberación palestina. Y Hamas es, por ejemplo, una de las organizaciones que ha transgredido el Tratado de Oslo, además del Ejército de Defensa israelí. Entonces, aquí hay un tema que es muy profundo, muy difícil de llevar, pero que definitivamente esa paz que están buscando, desde mi punto de vista, es imposible que llegue en base a la teoría de los dos estados. Aquí tiene que haber un estado que sea laico y Sí. que respete a palestinos y a judíos. No, esto de Israel, lamentablemente, repiten y repiten algo que supuestamente escribió su Dios en un libro que yo no creo que ningún Dios escriba. Entonces repiten eso y por eso es verdad y hay que respetarlo. No, por favor. O sea, tu libertad, y esto todo el mundo lo sabe y no hay que ser un gran genio, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Sí. Sí, estoy, bueno, de acuerdo con el diagnóstico y lo otro es que, bueno, este apoyo, estas declaraciones vienen ya casi 2 años después de que comenzara o que se retomara este genocidio. O sea, ya ha pasado bastante tiempo, van casi 60.000 muertos, eh, la población está muriendo de hambre, entonces eh, ya la situación llegó a un punto en que tal vez este apoyo es un poco simbólico. Además que, por ejemplo, según lo que dijo Keir Starmer, que es el primer ministro británico, el apoyo al reconocimiento del Estado palestino igual está condicionado. O sea, está condicionado a que Israel em, Israel como que tome ciertas acciones, deje pasar yo, no, parece que es como que no anexara a Cisjordania. Pero ya lo hicieron, pues, o sea, ya la semana pasada aprobaron la anexión. Eh, no tiene ni un sentido, se tendrían que recular en esa decisión. No creo que lo hagan. Y la verdad es que el apoyo debería ser incondicional, pues, o sea, si no pasa por Israel, Claro, debería ser una decisión y una acción que tiene que ver como con una postura ética y moral frente a lo que estamos viendo y lo que se está viviendo en el genocidio televisado que estamos observando. Eh, Hace poco España y Francia enviaron ayuda humanitaria por vía aérea a la franja de Gaza. Y claro, después sacaron estas declaraciones. Ahora hay que ver cómo en realidad la solución de los dos estados no es una solución, menos a esta altura del partido. Eh, y el lobby que sigue teniendo con Estados Unidos e Israel, si eso no se toca, la verdad es que no va a cambiar nada. Y por otro lado, es que lo que decías tú, o sea, eh, ¿qué posibilidad de acuerdo y qué posibilidad de solución real hay frente a Israel? Que ellos son el pueblo de Dios, o sea, ¿y quiénes somos los demás? Po? Eh, Como ante ese escenario, si, o sea, hoy es Palestina y mañana ¿quién va a ser? Ellos llevan bombardeando a sus vecinos los últimos 6 meses. Entonces, la verdad es que es una cuestión como saludo a la bandera, como se dice, este apoyo, que esperemos que tenga repercusiones reales. O sea, obviamente que uno quiere ser optimista frente al escenario y que en realidad el genocidio se detenga. Pero ¿qué va a venir después si Israel es un estado racista, de apartheid, eh, con una fuerte política sionista que está llevando a cabo un plan maestro, digamos, de alguna forma?
Y basado todo, claro, en sus creencias, donde el resto del mundo podemos ser tratados como animales, y podemos, digo todos, o sea, es Israel, el pueblo de Dios, y el resto del mundo. O sea, no nos mareemos con eso, somos todos inferiores a ellos bajo su mirada. Todos, o sea, no solo Palestina, el resto del mundo también. Y cabe destacar la tontería de todo esto bueno, digámoslo con respeto, pero hasta por ahí, de decir, bueno, yo soy judío, yo no soy judío, tú, por lo tanto yo como soy judío soy superior a los que no son judíos, etcétera, pero ya, ok, digamos si efectivamente las personas que se dicen judías fueran herederas de Abraham, Ujú. tendría que haber un gen de Abraham en su ADN, Claro, un gen común que tuvieran todos. Bueno, resulta que como esto no es así científicamente, en Israel están prohibidas las pruebas de ADN ya, claro. para que no se pueda, para que este tipo que no tiene nada de heredero de Abraham, como por ejemplo puede ser este señor Netanyahu, que en verdad es un nazi, Ujú. eh, no puedan comprobar que él no tiene ninguna herencia. O sea, en el fondo es una mentira chauvinista y de mala categoría, digamos. No tiene sentido. Y como dices tú, o sea, si es que ya vamos a hacer estos dos estados, en el 2030 van a haber dos estados, uno de Palestina y otro de Israel. A ver, un país que no respeta su frontera con Egipto, no respeta su frontera con Irak, no respeta su frontera con Jordania, no respeta su frontera con Siria, no respeta ni a sus aliados ni a sus enemigos, va a respetar el Estado de Palestina así con fuerza armada, por favor. O sea, es algo, pero que en verdad no va a pasar, pero lo que sí, claro, es bueno en el sentido de que más países en el mundo, más gobiernos en el mundo se están dando cuenta de que hay que apoyar a Palestina. Ahora, tener la razón no necesariamente te lleva a lograr las cosas. Que Claro. bueno, Canadá, Inglaterra y Francia tienen razón, pero eso no va a cambiar la realidad. Y en eso vamos a un detallito para entender también la envergadura de este acontecimiento fascista que está ocurriendo en Israel. Leo titular: colono israelí asesina a colaborador de No Other Land, filme sobre la ocupación ilegal de Cisjordania. Colono israelí en Cisjordania asesina a Oded Hadalin, activista clave del documental No Other Land premiado en los Óscares. O sea, esa es la realidad. Sí, Eso. sí. Esa es la realidad, y es el cotidiano. Es el cotidiano, o sea, esta gente corre bala, o sea, esto es correr bala. Eh, Dispara sin medir ni una consecuencia. Y ojo que este Colón igual, a ver, yo leí que había sido sancionado anteriormente. No sé qué significa ser sancionado, no sé Claro. qué significa que un colono sea sancionado. Le cortaron las mechas. Claro, como que porque está ahí, po. O sea, sigue siendo un colono, sigue estando ocupando territorio en Cisjordania, entonces no sé qué significa ser sancionado. Y ahora mata a un colaborador, a un activista, porque se pone a disparar como loco frente a palestinos que están, digamos que, en su justo derecho de reclamar, porque están ocupando sus territorios, sus casas, su hogar. O sea, y esta persona que es como un criminal se pone a disparar porque sabe que igual está impune. O sea, ¿qué le va a pasar? Nada, pues porque tiene derecho según su Dios. Exacto. Y, y su Estado es teocrático, no es democrático. Entonces lo que dice Dios en Sí, la supuesta Biblia que supuestamente escribió es la ley. Y las leyes humanas tienen que condecirse con la ley divina. Es decir, la constitución es divina y no es laica. Por lo tanto, no es la democracia occidental como dice, por ejemplo, el candidato a la presidencia de la República en Chile, Franco Parisi, que en un video difundido hace como un mes dijo que había que defender a Israel porque Israel está defendiendo los valores occidentales en Medio Oriente. Ese tipo, eh, la verdad,
Yo no sé, dicen que es profesor de universidad. Chucha. Sí, o sea, bueno, creo que lo echaron por algo. Pues. Ahí, Claro, pero yo creo que es importante lo que dijiste porque Israel se señala siempre como la única democracia en Medio Oriente. Como que no es una democracia, es una teocracia. claro. O sea, el Estado de Israel, sin el componente teológico, no tiene lógica. O sea, no tiene sentido, no existe. Es lo que sustenta su existencia. Es lo que aúna, digamos, a su población. O sea, Claro, si allá el no... soberano es su Dios. Exacto. Entonces no es una democracia, es una teocracia. Y no defiende esa tontera que defiende los valores occidentales, que es una cuestión que ha enarbolado Milei y que Parisi le copia todo a Milei y más o menos que lo empaqueta y lo hace chileno. eh, Pasa por alto, totalmente por alto, esa cuestión que es primordial, porque en verdad es una teocracia, no es una democracia. Así es. Así que, bueno, eso, cubriendo este tema de la eventual incorporación de Palestina a los países, como Estado reconocido por estos países, eh, se prepara la próxima reunión, el pleno de la ONU, en la cual, digamos, se va a tocar el tema, pero, en fin, hicimos esta revisión y esperamos también que las personas que nos están escuchando hayan podido también agregar más datos y argumentos a esta causa, ya que lamentablemente eh, no todo el mundo tiene las cosas tan claras y muchas personas influenciadas sin saberlo por el sionismo, muchas Mm, personas que se dicen cristianas, pero que sí, de cristiana, para ser cristiano también hay que tener cierta consecuencia en las obras, porque es la obra de Jesús y la palabra de Jesús, bueno, entonces que se concentren en las obras y se den cuenta que están defendiendo a lo que podríamos llamar dentro de la misma lógica religiosa un estado diabólico. Entonces, esperamos que esto también pueda servir para argumentar y convencer, ya que eh, es una batalla que no solo se está dando en Medio Oriente, se está dando en las conciencias. sí, bueno, solo a veces me hago este daño autoinfligido de leer comentarios en redes sociales y me he encontrado con cosas atroces, o sea, frente a la avanzada que está teniendo el sionismo, por ejemplo, en Argentina, eh, yo he leído a gente decir, bueno, los argentinos entonces deberían estar agradecidos porque van a ser ahora parte del pueblo de Dios. Como, ya. eh, Claro, pero ya tienen un lago que los argentinos no pueden entrar y solo pueden entrar sionistas. Sí, pero eso no, o sea, me da la impresión que hay un gran grupo, o gran cantidad de personas que no entienden eso, que no entienden el peso, la importancia o qué significa eso realmente. Uh -huh. Y bueno, es preocupante, por lo menos. O sea, en el fondo, digamos que el capitalismo tal vez de varios aspectos funciona como un apartheid, en la lógica en que las cosas privadas, algo privado no es algo de uso personal, algo privado es que cualquiera podría usar, pero que solo yo defino quién lo usa. Entonces, Ujú. en la privacidad, en lo privado ya hay algo de apartheid. Entonces, como que quizás, lamentablemente, nuestros pueblos han estado muchos años acostumbrados a esto y ya lo han normalizado. Pero los niveles, digamos, que se están viviendo en Palestina no son buenos para nadie. Y quien, quien quiera justificar que porque el ataque del 7 de octubre justifica la muerte de 60.000 personas, dejar inválido a miles, matar a gente de hambre con todo el sufrimiento que eso significa tanto para la persona, obviamente, como para la gente que está a su alrededor, bueno, no es normal, no es normal. Quizá haya gente que sí ya tiene normalizado que los pobres tienen menos acceso de justicia que los ricos, que los pobres tienen menos acceso a la salud que los ricos, etcétera, etcétera. Pero estar hablando de matar a gente de hambre, si es que vamos a empezar a normalizar eso y a justificarlo, la verdad es que eh, estamos retrocediendo, Sí, estamos 100 años atrás, volvimos a los comienzos de los años de 1900. sí. Bueno,
Para la gente que todavía no está convencida de las atrocidades que hay, como si la evidencia en redes sociales, digamos, Claro. no fuera suficiente, Si es que le bloquean así cuando ven un claro, niño que tiene hambre y le ponen bloquear, no quiero ver esto. claro. Hay una cuenta, como te dije, a veces me hago estos daños yo, hay una cuenta en Twitter o actual X que se llama Israel Exposed, Ya. donde hay una cantidad de material, pero terrible. O sea, lo digo quien tenga cierta sensibilidad, no lo haga, pero para A quien no ver, está convencido, dilo así como si lo leyera en español para que la como gente Israel cache cómo se expuesto, escribe. Israel exposed, Israel, Exposed, sí, como Israel expuesto. claro. Son videos así, pero terribles, 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 terribles. De hecho, a la gente que tenga hijos, por ejemplo, no lo recomiendo porque de verdad que con una sensación muy mala. Muy mala. Yo tengo hijos y de verdad como que me hice un daño Bueno, nomás. Roberto, te felicito porque esa sensación significa que sigues teniendo humanidad. Es que sí, o sea, no sé, yo ya creo que hay gente que de verdad tiene una parte del cerebro como desconectada nomás, porque la verdad es que no hay otra forma de justificar una cuestión así. Sí, no tiene sentido. Bueno, Bueno, continuemos con una pausa y luego para sacarnos este trago amargo que nos deja el Estado genocida de Israel. vamos y volvemos.